desafía a vivir en comunión. Y el Espíritu Santo nos impulsa a la misión. Conecta
Queridísimos hermanos, por el Pascual del bautismo fuimos sepultados con Cristo, para que también nosotros llevemos con Él una vida nueva. Renovemos las promesas del santo bautismo, por las que un día renunciamos al demonio de sus obras y prometimos servir al Señor en la Santa Iglesia Católica. Renuncia a Satanás, esto es, al pecado por negación de Dios, al mal como signo del pecado, al error por negación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, al egoísmo como falta de testimonio del amor. Renuncia a las obras opuestas al Evangelio de Jesús, que son la envidia y el odio, la pereza y la indiferencia, la cobardía y los acomplejamientos, el materialismo y la sensualidad, la injusticia y el favoritismo, el negociado y el soborno. Renuncian a los criterios y comportamientos que llevan a creerse superiores, creerse que ha tenido todo, buscar el dinero como máximo valor, buscar el placer como única emoción, buscar el interés, cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos, exaltado a la derecha del Padre. Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer del agua del Espíritu Santo, nos ha perdonado los pecados, nos concede su gracia en Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, invoquemos la bendición de Dios nuestro Padre y haznos ver que la aspersión de esta agua reavive en nosotros la gracia del bautismo, por medio del cual nos unimos en la muerte redentora del Señor para resucitar con Él. Dios Padre nuestro, que del poder de la luz haces brotar la fuente de la vida, bendice la Iglesia, Señor, que renuevas para la vida, seas conscientes del espíritu de vida, bendito seas, Dios Todopoderoso, que por medio de los sacramentos de la fe renuevas las maravillas de la creación y de la redención. Bendice esta agua, concede todos los renacidos en el bautismo, sean mensajeros y testigos de la Pascua, que se renueva incesantemente en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Recuerda que nuestro bautismo nos hace vivir en profundidad su significado. Somos hijos de Dios, miembros de la Iglesia y partícipes de la misión sacerdotal, profética
que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que animados por el mismo Espíritu podamos discernir lo que es recto y gozar siempre de su voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Con gran admiración y estupor decía: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia de la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, crecentes, cretenses y árabes, todos oímos proclamar en las lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Envíase
El Señor esté con ustedes. Y al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre el que había ocurrido, y al conversar y discutir, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa se les preguntó? Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestro sumo sacerdote, nuestro jefe, lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien guiara a Israel, pero a todo esto lleva 3 días que sucedieron estas cosas. En verdad, hay unas mujeres que están con nosotros, nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se le había aparecido unos ángeles, asegurándole que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús le dijo: hombre duro de entendimiento,
con nosotros, porque ya nadie había acercado. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa tomó el pan y pronunciando la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vida. Y se decía, no había acaso el corazón y consultaba en la vida y nos explicaba las escrituras. Y en ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a Pedro y los 11 y los demás que estaban con ellos y ellos le dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. La Iglesia es peregrina, como cantamos, y es peregrina a imagen de Jesús, que caminó, transitó y en el camino se encontraba con la gente y hablaba con ellos. Y en el diálogo con ellos les iba descubriendo progresiva, paulatinamente, el significado de las Sagradas Escrituras, como hemos escuchado en este texto, y que nos revela que nosotros también en el camino fuimos entendiendo muchas cosas que no son fáciles de entender, sobre todo en ese momento. Hoy nosotros estamos en mejores condiciones que ellos, porque ya se nos ha explicado el sentido de las Escrituras y hemos ido profundizando, estudiando, leyendo, y ya conocemos el final. Ellos todavía no entendían porque no sabían lo que había pasado al finalizar todo ese trance de dolor y muerte que en ese momento ellos tenían como noticia. Y estaban desanimados y por supuesto ante la muerte de quien ellos habían puesto tanta esperanza, por supuesto que los desanimaba. En el camino fueron hablando y en el camino fueron entendiendo, pero en realidad lo entendieron después, cuando los reconocen en la fracción del pan. Lo cual quiere decir que solo desde la luz de la resurrección uno puede entender todo el misterio revelado por Dios. Solo mediante la luz de la resurrección uno entiende la pasión y muerte de Jesús. Entiende el dolor, entiende el sentido de la historia, entiende el por qué Dios nos ha creado, el para qué Dios nos ha creado, el porqué del misterio de la encarnación. Por eso hemos elegido este texto, para que de alguna manera sintetice lo que significa la palabra sínodo. Dios que se pone en camino con nosotros, la Iglesia que se pone en camino para acompañar a la humanidad, la Iglesia que se pone en camino para poder recrear lo que ella misma significa. El 17 de octubre del 2015, a propósito del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, el Papa Francisco nos trazaba un camino. Nos decía, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. Y lo dice categóricamente. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo. Caminar juntos,
laicos, pastores, obispo de Roma. Es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no tan fácil de ponerlo en práctica. Antes que nada, creo que hace falta recordar que Jesucristo es el camino por donde debe transitar la Iglesia. Por Él, con Él y en Él la Iglesia camina en la historia. Sin Él nos perderíamos, tomaríamos diversos caminos en distintas direcciones. Él es la garantía de nuestra comunión, participación y misión. En Él la Iglesia forma un cuerpo. Él es nuestro principio de unidad. Pero, por otro lado, Jesucristo, en el misterio de su encarnación, se unió a todo hombre que viene a este mundo, como nos enseña el prólogo del Evangelio de Juan. A partir de allí, el camino de la Iglesia es también el hombre concreto con quien está llamada a encontrarse, a quien tiene que conducir y por quien debe dar la vida. El camino de la Iglesia es el camino que escogió Jesús: salir al encuentro de la humanidad para unirse a ella y rescatarla de la oscuridad, dando su vida para redimirla. Así lo entendía el Papa San Juan Pablo II en su carta programática Redemptor Hominis, cuando decía: este hombre es el primer camino que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión. Él es el camino primero y fundamental de la Iglesia, camino trazado por Cristo mismo, vía que inmutablemente conduce a través del misterio de la encarnación y de la redención. De este modo, el camino de la sinodalidad que nos propone el Papa Francisco no solo es propio de la naturaleza de la Iglesia, también es el camino primordial que asumió el Señor. En segundo lugar, este camino no es algo estático. Caminar de por sí es algo dinámico. Pero además, debido a la diversidad de personas con las cuales vamos a caminar y estamos caminando y con quienes nos vamos a encontrar en el camino, en un contexto sociocultural que ha cambiado los ejes y parámetros a los que estábamos acostumbrados, requerirá de nosotros una conversión de mirada y de actitud. Esto implica una apertura extraordinaria, puesto que debemos renunciar a nuestros prejuicios y estructuras mentales que nos impiden encontrarnos verdaderamente con el otro. Cabe recordar que ante este horizonte incierto que significa encontrarnos con una cultura que ha querido prescindir de la historia y hacer todo de nuevo, hay muchas personas que tienden a replegarse sobre sí mismas porque tienen miedo de encontrarse con eso desconocido que nos traen las nuevas culturas o la nueva cultura global que nos asusta y asusta a muchos. Este es un ejercicio que la Iglesia intensificó desde el Concilio Vaticano II. Aprender a dialogar con el mundo, sin perder su identidad y su misión de anunciar el Evangelio, pero abierta a encontrar los tesoros de verdad y bondad esparcidos en las distintas culturas. Gaudium et Spes, al inicio del documento, nos dice: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Este es un principio fundamental para emprender el camino de encuentro y de diálogo con el mundo de hoy. Como se puede ver, el principio tiene un fundamento de identificación en la línea del misterio de la encarnación. Al modo como Dios lo hizo,
la Iglesia hace suya la historia de la humanidad, palpitando con ella en su devenir constante, en sus búsquedas, logros y frustraciones. Dios no hizo un monólogo, por eso hizo alianza con su pueblo. La relación se da en un texto de diálogo existencial fecundo. Esto, el camino de la espiritualidad requiere de un aprendizaje fundamental. Aprender a escuchar para poder entender en profundidad lo que el pueblo tiene para decir y lo que Dios tiene para decir a su pueblo. Como una madre sabe entender lo que motiva el llanto de su hijo, no porque conozca mucho de medicina, sino por la empatía amorosa que tiene con él, la Iglesia está enviada a escuchar, no solo con el oído físico, sino sobre todo con el corazón. No es una escucha para rebatir errores y argumentaciones falaces. Esto sería una pastoral apologética, trincherada y a la defensiva. Es una escucha atenta para descubrir la verdad que el otro tiene, para expresar e incluso lo que Dios nos está diciendo por medio de esa persona. Esto es propio de la condición discipular, escuchar al Espíritu que nos conduce y a los hermanos con quienes caminamos juntos, escuchar los acontecimientos y los signos de los tiempos. La Iglesia es madre, pero también es discípula. Y en este tiempo es bueno resaltar este segundo aspecto, porque como Iglesia, luego de haber quizás encontrado límites que nos avergüenzan como Iglesia y de haber encontrado límites que nos llenan de interrogantes, es bueno que la Iglesia comience a aprender de nuevo. Y por eso es importante recordar esta dimensión discipular fundamental que la Iglesia tiene. La pregunta que nos hace el Santo Padre es: ¿cómo se realiza hoy a diversos niveles, desde el plano local y universal, ese caminar juntos que permite a la Iglesia anunciar el Evangelio de acuerdo a la misión que le fue confiada? ¿Y qué pasos el Espíritu nos cita para que sea como Iglesia sinodal? Esto es lo que en realidad vamos a poder responder. Porque delante del mundo la Iglesia necesita renovarse, comunidad, sus creencias que muchas veces son asumidos por experiencias históricas concretas, y hoy se nos invita a abrir el corazón y la mente para que, como decíamos, sin perder la realidad y el contenido de lo que llevamos para anunciar, podamos entender cuáles son los nuevos caminos que debemos trazar. Como Iglesia diocesana, iniciamos hoy un camino que está llamado a convertirse en nuestra manera de ser Iglesia con tres ejes fundamentales: comunión, participación y misión, como lo indica el Santo Padre. Esta forma de ser Iglesia refleja el ser mismo de Dios uno y trino, comunidad de personas distintas entre sí, en donde la identidad de cada una de ellas se explica por la relación entre ellas y su modo de participación en la misma naturaleza divina. El Padre es tal en relación al Hijo, el Hijo lo es en relación al Padre, y el Espíritu lo es en relación al Padre y al Hijo. Con lo cual estamos recordando que esta relación lo construye la identidad, tanto
tanto en Dios como en nosotros. Son las relaciones interpersonales los que nos construyen como personas. Siendo este nuestro paradigma fundamental, la escucha pastoral dependerá del tipo de relación que predomine entre nosotros. El amor es el vínculo de la perfección y es la virtud sobrenatural que nos hace comunidad. Esto no solo define nuestro modo de ser, también define nuestro modo de hacer, puesto que cualifica nuestro modo de relacionarnos. Una iglesia que vive en profunda comunión con Dios y los hermanos se convierte en un polo de atracción y es la forma auténtica de evangelizar. De hecho, los obispos en Aparecida hacen justamente esta distinción entre proselitismo y atracción y definen que la atracción es el modo de evangelizar. Es decir, la Iglesia debe evangelizar más por atracción que por estrategias, metodologías que podamos llegar a encontrar a partir de las ciencias humanas. ¿Y qué atrae normalmente en su búsqueda al hombre de hoy? Ámbitos en donde se sientan reconocidos como personas, se sientan amados, se sientan estimulados. Y esta es una de las críticas fundamentales que se nos hace a nosotros como Iglesia Católica, que estamos cargados de formalidades, pero nos falta mucha calidez de relación interpersonal en donde aquellos que parten la vida con nosotros, movimientos, instituciones, parroquias, celebraciones eucarísticas, nos podamos sentir como reconocidos como personas por el valor que tenemos. Que nuestras parroquias y comunidades vivan en comunión no solo refleja mejor a Dios, porque Dios es amor, también hace más creíble la evangelización y nos fortalece en medio de las adversidades. En comunión todo es más fácil y sostenible. La participación debe hacerse en este contexto de comunión, si no, probablemente la Iglesia se convertirá en un cúmulo de acciones y servicios sociales, desvirtuando nuestra naturaleza eclesial. Los distintos ministerios y servicios eclesiales deben estar caracterizados por la caridad pastoral y no por la búsqueda de espacios de poder vacíos de espiritualidad y sentido cristiano. La misión brota también del amor de Dios que envía a la Iglesia y de la Iglesia que en obediencia a Dios responde amorosamente. Para responder al desafío que nos propone el Papa Francisco, necesitamos crear y recrear los ámbitos comunitarios que hace tiempo la Iglesia nos pide, como ser los consejos diocesanos y parroquiales de pastoral, de administración, también el consejo presbiteral, el colegio de consultores, las distintas pastorales diocesanas, las comunidades de vida religiosas, las comunidades educativas, los espacios de organización y discernimiento, los movimientos e instituciones laicales. Formas simples, pero necesarias para ser una iglesia misionera en comunión y participación y a la vez más transparente y creíble. Recuperar la mística de la comunión, participación y misión diocesana es obra de todos y depende sobre todo de dejarnos conducir por el Espíritu. Uno de los principales obstáculos que menciona el Santo Padre y sobre el cual tenemos mucho para hablar es el clericalismo. El obispo, en primer lugar, los presbíteros y los diáconos, estamos al servicio del pueblo de Dios. Esto es bueno recordarlo siempre, porque el clericalismo no solo está en la mentalidad del obispo, de los sacerdotes, de los diáconos, sino que también está en la mentalidad del laicado.
que considera que somos nosotros principalmente la Iglesia, dejando el lugar para que nosotros se lo ocupemos. Y esto es uno de los principales frutos, la conversión desde el clericalismo a una iglesia más sinodal, es uno de los frutos que tenemos que encontrar en esta etapa que nos propone el Santo Padre. Este tiempo de sinodalidad nos tiene que ayudar a generar mayor corresponsabilidad de parte del laicado. Sin duda será un tiempo que acarreará muchos frutos para nuestra diócesis, porque a mayor comunión, mayor participación y mayor misión habrá una mayor fructuosidad pastoral. Que María nos ayude y acompañe. Él estuvo con los apóstoles el día de Pentecostés y nos sigue precediendo en santidad y disponibilidad misionera. Oremos, hermanos, por nuestras intenciones personales y comunitarias. A cada una de ellas respondemos: Padre, danos tu Espíritu. Padre, danos tu Espíritu. Para que nuestra Iglesia diocesana, que inicia el camino sinodal, guiada por nuestro obispo José Antonio, llegue a ser una auténtica iglesia en salida. Oremos. Padre, danos tu Espíritu. Para que a través de un verdadero diálogo en la sociedad estemos atentos a la experiencia de las personas y de los pueblos. Oremos. Padre, danos tu Espíritu. Para que por la intercesión maternal de María, Reina de los Apóstoles y Madre de la Iglesia, el próximo sínodo de los obispos haga resucitar una aurora de esperanza que ilumine las mentes, enardezca los corazones y dé fuerza a las manos. Oremos. Padre, danos tu Espíritu. Para que en nuestras parroquias, comunidades, movimientos y pastorales especiales fructifiquen las raíces sinodales en nuevos modos de estar al servicio de los demás en todos los niveles del cuerpo de Cristo. Oremos. Madre. Para que todas las decisiones tomadas en este camino sinodal sean alcanzadas por discernimiento, a través de un consenso que surja de nuestra obediencia común al Espíritu. Oremos. Para que a través de nuestro camino sinodal juntos crezcamos en nuestra responsabilidad compartida de la misión que se nos ha confiado. Oremos. Todo esto te pedimos, Padre bueno, por Jesucristo nuestro Señor. La colecta expresa cómo el compromiso de la común unión se vive también desde lo material. Agradecemos la generosidad para contribuir al sostenimiento de nuestro culto. Los que tienen y nunca se olvidan que a otro les falta. Los que nunca usaron la fuerza y el brazo
esa gente que vive, que siente su vida el amor. Los que ponen en todas las cosas amor y justicia. Los que nunca sembraron el odio, tampoco el dolor. Los que dan y no piensan jamás en su recompensa. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive, que siente su vida el amor. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive, que siente en su vida el amor. Padre bueno, recibe este pan con el que conmemoramos la entrega corporal de tu Hijo, y este vino, recordando así la sangre de su sacrificio, signo de amor y misericordia por nosotros, tus hijos. Te ofrecemos, Padre nuestro, este vino, este pan, juntos nos damos el trabajo y el dolor, la dicha de ser tus hijos, la alegría del amor. Te lo ofrecemos por Cristo, que con nosotros está. Este pan será tu cuerpo, el vino sangre se hará. Perdona nuestros pecados y haz que vivamos en paz. Perdona nuestros pecados y haz que vivamos en Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre
Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba tus manos para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Rogamos, Señor, que santifiques estas ofrendas y purifiques nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor con ustedes. Levantemos el corazón. Den gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, después de subir al cielo, donde está sentado a tu derecha, derramó sobre tus hijos adoptivos el Espíritu Santo prometido. Por eso, ahora y siempre, con la multitud de los ángeles, te cantamos con fervor, aclamando y diciendo: Santo, Santo, es el Señor Dios del universo. Cielos, están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste guardarnos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, la Inmaculada Concepción, su esposo San José, los apóstoles y mártires, Santa Teresa de Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Oremos a nuestro Padre como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya La presencia real del Señor que nos hace comunión en la vida sinodal de la Iglesia diocesana se transforma en misión. Nos acercamos a participar de la mesa familiar. Queremos ser una iglesia seguidora del Señor, Jesús el Dios hecho hombre, el profeta, el servidor, una iglesia de testigos con mártires donde son,
esperanza, causa de alegría, con Santa María y un Jesús pascual. La gente se siente servidora, siendo formadora de la sociedad. Oremos. Te pedimos, Padre, que la venida del Espíritu Santo purifique nuestros corazones en este tiempo sinodal, los penetre como fecundo rocío, por Jesucristo nuestro Señor. Querido Padre Obispo, estamos aquí para asumir el compromiso de caminar juntos. Queremos ser parte de este proceso sinodal hacia una iglesia misionera. Iluminados por el cirio pascual, nos disponemos a inaugurar el camino sinodal en las distintas áreas de nuestra diócesis, encendiendo la lámpara que nos alumbrará en este caminar. Los designados por el presbiterio se acercan a tomar la lámpara para sus parroquias. Decanato Nordeste. Más allá de las fronteras, más allá de las fronteras. Decanato Centro. Con Jesús, más allá de las fronteras. Decanato Sur. Allí donde está la iglesia, donde Los designados donde por las religiosas. hermano, que la marginación segrega, Los representantes de los movimientos e instituciones y la y los designados por las pastorales especiales. la esperanza duerme y la justicia espera. Más allá de las fronteras, más allá de las fronteras, con Jesús, más allá de las fronteras. La oración abre los corazones, abre el oído a una escucha que es más que oír y nos hace estar atentos a la acción del Espíritu en nuestras vidas. Juntos recemos por una diócesis sinodal. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y
falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de Jesús que nos da la fuerza, podemos marcharnos en paz. Demos gracias a Dios. Antes que nos vayamos, quisiera agradecer la presencia de los sacerdotes, de los representantes de los distintos movimientos, instituciones, de la vida religiosa y también de las parroquias. No se olviden que el próximo 30, ¿no? Todavía no sabemos dónde. Ya vamos a decir el lugar. Se entregarían los primeros materiales y tenemos tiempo hasta, ya lo saben, hasta abril para trabajar, de manera que tendremos que aprovechar al máximo, sabiendo que se viene el verano y en el medio hay mucha limitación de trabajo, porque mucha gente se va por el calor o por lo que sea. Tendremos que aprovechar mucho este tiempo también de preparación a las fiestas de la Virgen. Muy bien. Nació en la antigua Ramada una historia de fe y devoción con la Virgen Inmaculada, fiel estrella de Concepción, con la Virgen Inmaculada, fiel estrella de Concepción. Como el nevado, un estilo de vida nos da, hasta el río Cochuna ha cantado la bondad que supiste brindar, hasta el río Cochuna ha cantado la bondad que supiste brindar. Mensajera de paz y de amor, proclamamos con alegría, porque eres madre de nuestro Señor. Proclamamos con alegría, porque eres madre de nuestro Señor. Como ofrenda caminar de hermanos, peregrinos de la nueva alianza, dulzura y en tu mirada, tierna amiga del cañaveral, que por eso con alma confiada, en tus brazos queremos estar. Que por eso con alma confiada en tus brazos queremos estar. Venid de ti, oh María, mensajera